Muy bien, el tema que quiero reflexionar en esta mañana lo he titulado ¿Cómo alcanzar la victoria? Por eso dije hace un momento cuando se oía esta canción de quédese con esa expresión de hablando acerca de Dios, su nombre es el vencedor. Téngalo presente, el nombre del Señor es el vencedor. ¿Y cómo alcanzamos la victoria? Lo primero que quiero hacer o preguntar antes de continuar es ¿qué le viene a usted a la mente o en qué piensa cuando escucha la palabra o el término victoria? Piense por un momento. ¿Qué le viene a la mente? Alguno dice, mi vecina del tercero se llama Victoria. No hablo de esas cosas. Cuando hablamos de victoria, generalmente lo relacionamos con dos cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con ganar, con conquistar algo, con ganar una batalla, con alcanzar algún logro determinado. Cuando esto sucede, usted dice, bueno, he obtenido una victoria, he conseguido una victoria en esto. Tal vez porque usted ha superado una situación difícil en la vida, como digo, ha logrado un triunfo en una competición determinada o ha conquistado una meta que usted se había trazado en su vida y cuando la consigue dice, victoria, he conseguido una victoria. Pero también una victoria está relacionada, la segunda cosa importante, es con una lucha. Victoria es el resultado de haber atravesado un momento de lucha, haber atravesado un momento de dificultad, un momento de esfuerzo, de adversidad, tal vez porque usted ha enfrentado una circunstancia contradictoria en la vida, porque ha sufrido en un momento dado y ha pasado por diferentes situaciones complicadas en su vida. Y entonces, después de todo eso, usted llega a un punto donde alcanza la victoria. Entonces, relacionamos victoria con ganar algo, conquistar algo, pero también lo relacionamos con lucha, porque realmente no hay una victoria si antes no hay una lucha, hermano. Esto es así, es un principio de vida. Y estoy seguro que todos hemos librado nuestras propias batallas. Quizás otros las están librando en este momento, batallas de todo tipo. Tal vez su lucha diga, bueno, yo no tengo ningún problema con ninguna persona, no estoy luchando por alguna causa determinada como otros pudieran estar, pero tal vez sus luchas han tenido que ver con usted mismo, con un problema de carácter tal vez. ¿En qué sentido? En que usted está batallando con sus inseguridades, con sus miedos, usted está batallando con ciertos aspectos de su carácter que no lo deja avanzar y seguir adelante. Quizás la lucha suya tiene que ver que ha estado peleando con un pecado o una debilidad que le hace sentir indigno o sucio delante del Señor. Y dice, estoy batallando con esto, estoy luchando con esto. ¿Por qué? Porque pareciera que esto me domina, esto no me deja avanzar en mi vida espiritual. Quizás la lucha de otras personas tiene que ver con conflictos emocionales consigo mismo. ¿En qué sentido? Están batallando con heridas del pasado, experiencias que sufrieron en un momento determinado y les marcaron, hirieron su corazón y de alguna manera los está condicionando. Tal vez la batalla de algunos tiene que ver con el rencor, el resentimiento, la amargura, con la falta de determinación para tomar decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido paralizados y no hemos avanzado en la vida sencillamente porque tenemos miedo a tomar decisiones? Porque tenemos miedo a los cambios, porque tenemos miedo a dar pasos hacia adelante y nunca terminamos por decidirnos. A veces nuestra batalla puede ser de que estamos sumergidos en una desidia total con respecto a Dios. No hacemos nada en absoluto. Cada uno de nosotros, hermano, porque la lista pudiera ser más amplia y pudiera seguir hablando de esto, pero cada uno de nosotros enfrenta su propia batalla particular. Y probablemente la batalla de uno es diferente a la del otro, porque somos así, porque cada cual vive su propia realidad, porque cada cual vive en su propio contexto y el de uno es diferente al del otro. Ahora, en medio de nuestras circunstancias particulares, por favor, la puerta un poco, ábrela porque ya me está subiendo la temperatura. Aguanten un poco de frío ahí atrás. Como digo, cada uno, no nos distraigamos, cada uno de nosotros enfrenta su propia batalla. Ahora, en medio de todas esas batallas, en medio de todas esas circunstancias que son diferentes el uno del otro, hay algo, hermano, que todos tenemos en común. Y usted se preguntará, ¿qué es lo que tenemos en común? Que todos queremos alcanzar la victoria. Todos queremos alcanzar la victoria en nuestras batallas y en nuestras luchas personales. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo alcanzar la victoria?
porque está bien que me hables de eso, está bien que me estimules, que me animes a vivir una vida victoriosa, pero ¿de qué manera puedo en mi lucha personal, en mi conflicto personal, cómo yo puedo alcanzar la victoria? Y vamos en esta mañana a reflexionar sobre lo que hemos venido hablando durante algunas semanas y, como dije anteriormente, con esta reflexión cierro ya esta serie, pero vamos a ver cómo la victoria de Gedeón, la victoria de Gedeón cuando enfrentó a los madianitas, vamos a ver cómo esa victoria nos va a enseñar a nosotros cómo también nosotros podemos alcanzar la victoria en nuestra vida. Y quiero resumir todo lo que de alguna manera hemos aprendido en 2 puntos principales. Probablemente usted recordará muchas de esas cosas, pero a través de estos puntos quiero enseñarle de forma resumida cómo usted y yo podemos enfrentar nuestras batallas también y cómo alcanzar la victoria. Antes de nada quiero decirle que esto no es magia, esto no es a ver si acierto, a ver si no acierto. Estos son principios bíblicos que la Biblia establece para cada uno de nosotros, que si los aplicamos a nuestra vida, vamos a poder superarnos y vamos a poder alcanzar esa tan ansiada victoria que necesitamos. No solamente ahora porque vivimos tal vez un momento determinado, sino mañana, pasado, el mes que viene o el año que viene, porque siempre van a haber luchas, hermano. Mientras vivamos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, vamos a experimentar luchas de todo tipo. Entonces nos conviene saber cómo puedo enfrentarme a eso de una manera correcta, independientemente cuál sea mi lucha, cuál sea la razón o lo que ha creado esa situación, cómo puedo enfrentar mi lucha y alcanzar la victoria. Y la primera cosa que quiero decirle es que debemos caminar cada día dependiendo de Dios. Escúchelo bien, grábelo en su mente. Si tiene la oportunidad de anotarlo, anótelo. Vive y camina cada día dependiendo de Dios. Y ahora explicaremos rápidamente y brevemente lo que significa eso. Del capítulo 6 al 8, como hemos dicho en otras oportunidades del libro de Jueces, nos menciona cómo Gedeón alcanzó la victoria sobre la opresión de los madianitas. Ahora, el mérito de esa victoria, ¿saben? No la tuvo Gedeón. El mérito de esa victoria no descansa en la habilidad que él pudo tener. No descansa en la astucia o en la inteligencia que Gedeón pudiera tener para trazar una estrategia y luchar con los madianitas. Porque tal vez usted lee el libro y dice, caramba, este Gedeón fue un hombre inteligente, mira cómo consiguió la batalla. Y tal vez tenemos la tendencia a elogiar o a exaltar la figura de Gedeón, pero el mérito no era de Gedeón. El mérito realmente es de Dios. Fue la mano de Dios lo que libró no solamente a Gedeón, sino a todo el pueblo de Israel de los madianitas. La poderosa mano de Dios. Y eso es una verdad que el pueblo de Dios iba a aprender. No solamente el pueblo de Dios, sino aún los enemigos del pueblo de Dios iba a aprender que era la mano del Dios Todopoderoso quien los libraba. Si vamos al capítulo 7... Mantenga su Biblia abierta y ahora le diré el versículo. En el capítulo 7 nos relata que allí en el campamento de los madianitas, recuerden que había como 135,000 soldados desplegados en un valle. Ellos estaban esperando instrucciones para ir a atacar al pueblo de Israel. Iban a saquearlos, iba a quitarle todo. Era de noche y habían 2 soldados que estaban haciendo la guardia. Soldados enemigos. No estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de los madianitas. 2 soldados están conversando en medio de la guardia. Y uno le dice al otro, tuve un sueño. Y él comienza a contarle su sueño. Entonces el otro soldado rápidamente le da una interpretación a ese sueño. Veamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 7. Dice la palabra, y su compañero, leamos el 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un gran pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió, fíjese, no dice la palabra que su compañero comenzó a meditar, oye, pues no sé qué será eso, pues mira, es un sueño raro.
Pues, ¿qué comiste anoche que te da por soñar esas cosas? No, lo que dice, su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa. Hay una connotación de seguridad en lo que él estaba hablando. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Y escuche bien esta última parte. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Los mismos soldados enemigos, él estaba reconociendo o interpretando ese sueño que el Dios de Israel no fue la habilidad de Gedeón, no fue su astucia o su inteligencia, como dije anteriormente, sino que en el mismo sueño un soldado enemigo dice, es Dios quien ha entregado en sus manos, refiriéndose a Gedeón, a los madianitas con todo el campamento. Yo estoy más que seguro, hermano, de que esta interpretación se la puso Dios en la mente de este hombre. ¿Y cómo lo sé? Porque mira, el versículo 10 y 11, antes de que fuese a luchar Gedeón con el ejército, Dios trata de confortar su corazón una vez más, de infundirle valor al corazón de Gedeón. Y le dice estas palabras, versículo 10, y si tienes temor de descender, baja tú con furia, tu criado al campamento. Mira lo que dice el 11, y oirás lo que habla. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, justamente hasta ese lugar donde estaban aquellos dos soldados que habían tenido un sueño y el otro se lo interpretaba. Por eso digo que con toda probabilidad Dios mismo le puso la interpretación de ese sueño al soldado para que Gedeón escuchara aquella palabra y fortaleciera su ánimo y pudiera ir a la batalla. En el verso 15 encontramos que después de Gedeón escuchar esa palabra, él va rápidamente a sus compañeros, a su ejército. Dice el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Importante esto, adoró a Dios. Esto es un reconocimiento de que Dios estaba en el asunto, de que Dios estaba obrando en la situación. Dice, y vuelta al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué dijo? Jehová ha entregado. Aún no habían luchado, pero ya él estaba declarando, Jehová ha entregado ya. Si se dan cuenta, hermano, versículo tras versículo nos deja ver que Dios es el que entregaba a esos enemigos en manos de Gedeón. Dios es el que libraba la batalla realmente. Si nos damos cuenta en el versículo 2 de este mismo capítulo 7, dice la palabra, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, y escuche bien, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Gedeón había reunido como 32,000 hombres y él iba a pelear contra los madianitas, que lo superaban en más de 100,000 soldados. Pero el Señor le dice, es mucha gente para ir a pelear. Cualquiera se hubiera tirado mano en la cabeza como que es mucha gente, si nos superan en 100,000 hombres. Sin embargo, Dios comienza a hablarle para decir que reduzca la cantidad de soldados. ¿Para qué? Para que hubiese testimonio de que realmente no fueron ellos quienes ganaron la batalla, sino que fue Dios mismo. Dios está dejando constancia que la victoria se la daría a él, no el pueblo de Israel. Verso 9 también dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento. Mire lo que dice, porque yo lo he entregado en tus manos. Y una y otra vez podemos seguir buscando versículos que nos hablan de que quien realmente da la victoria es el Señor, es Dios mismo, hermano. Entonces, el concepto de que nuestra victoria está relacionada directamente de nuestra dependencia de Dios, eso es algo que se ve claramente a lo largo de toda la Biblia. Se lo repito, ponga atención, el concepto de que nuestra victoria, la que tú necesitas en tu problema, la que yo necesito en mi lucha y en mi dificultad, esa victoria está relacionada directamente con nuestra dependencia de Dios. Y eso se ve reflejado a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Este que hemos leído es un ejemplo de ello. Si usted ve, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿quién libró la batalla? Dios mismo.
Cuando los reyes de Israel iban a la batalla contra una nación enemiga, era por costumbre que el rey se acercaba al profeta. ¿A qué? ¿A saludarlo? ¿A desearle buena suerte? No. Se acercaba al profeta para que éste consultara a Dios y le preguntara si debían o no debían ir a la guerra. Es una forma de decir que ellos entendían que la victoria de esa batalla dependía de Dios. Y en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplo de ello. Vemos, por ejemplo, como el apóstol Pablo hace una serie de declaraciones. En Romanos capítulo 8 dice, por ejemplo, que por amor o que somos nosotros vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, 37. Somos más que vencedores. ¿Cuál era la idea de una victoria o de ser un vencedor? Que hay una batalla y que podemos salir victoriosos. Y la Biblia nos dice que en el Señor nosotros somos más que vencedores. El apóstol Pablo sigue hablando muchas cosas acerca de esto. Y él habla acerca de sus aflicciones, de su lucha, de sus momentos de escasez y de necesidad. ¿Y qué dice el famoso versículo de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones dice, a todo le puedo hacer frente. ¿Por qué? Porque soy el más guay. Porque hago esto, hago lo otro, aprendí aquello, lo otro. No, porque Cristo es el que me da la fuerza. La victoria en nuestras luchas no depende de nuestra habilidad o capacidad, sino de la fuerza que viene del Señor. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 16, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no, hermano? Lo decíamos la semana pasada, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Generalmente siempre nos quedamos con la primera parte del versículo. En el mundo tendréis aflicción. Y la mencionamos para recalcar la idea de que sí, de que hay dificultades en la vida, de que hay contratiempos, de que hay lucha. Pero la parte más importante de ese versículo es la segunda parte. La primera ya la sabemos. Simplemente en la vida nos damos cuenta de ello. Pero la segunda parte dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Significa que en nuestra unidad y relación con Dios por medio de la fe, esa es nuestra garantía de que nosotros vamos a alcanzar también la victoria en nuestra vida. Jesús está diciendo, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero estén tranquilos, confíen en mí, ya yo he vencido al mundo. Dicho de otra manera, yo les voy a dar la fuerza si ustedes permanecen unidos a mí, si ustedes confían en mí, ustedes van a alcanzar la victoria en medio de esas situaciones. Porque Él venció, nosotros venceremos también, hermano. La Biblia dice que la muerte de Cristo es nuestra muerte. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Por lo tanto, la victoria de Cristo es nuestra victoria también. ¿Decimos amén, hermanos? Ahora, ¿qué significa depender? Porque estamos hablando de la importancia de vivir y caminar dependiendo de Dios. ¿Qué significa depender de Dios? Si usted va a un diccionario y busca la palabra depender, usted va a encontrar varias definiciones importantes. Una de ellas define la palabra depender el diccionario como estar condicionado o subordinado a alguien superior. Dependo de alguien superior a mí. Por ejemplo, cuando un trabajador de una empresa determinada tiene un jefe, depende de ese jefe, de que ese jefe que tome las decisiones le diga lo que tiene o lo que no tiene que hacer. ¿Vale? En ese sentido depende. Nosotros dependemos de Dios porque Él es el que marca las pautas, Él dirige nuestra vida, Él nos dice cómo y dónde caminar. Por eso dependemos de Dios. Pero hay otra definición que se ajusta más a lo que quiero compartir con ustedes. Una de las definiciones que da el diccionario de depender es necesitar de alguien o de algo para vivir y funcionar con normalidad. Se la repito, necesitar de alguien o de algo para vivir o funcionar con normalidad. Por ejemplo, si no tuviéramos el oxígeno, nosotros no pudiéramos respirar, ¿cierto? Es un ejemplo muy sencillo, pero nosotros dependemos del aire, de la atmósfera, para nosotros poder respirar. Sin ese aire, nosotros moriríamos, no tendríamos la capacidad, por lo tanto, uno depende de eso. Un niño pequeño, un bebé, necesita de sus padres, depende de sus padres para comer, para que lo cuiden, para que lo proteja. La idea es que nosotros dependemos de Dios
Y les doy estos ejemplos para que puedan relacionarlo en su propia vida espiritual. De la misma manera que un bebé depende de sus padres, nosotros dependemos de Dios. Necesitamos de Dios en todo momento. La vida cristiana, vuelvo a repetir, no se puede vivir dependiendo solamente de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. No se puede. Tú puedes tratar de intentarlo. Voy a vivir la vida cristiana porque yo soy una persona inteligente, he aprendido, leído esto y lo otro. No funciona de esa manera. Necesitamos estar unidos a Dios. Necesitamos depender de Dios y vivir bajo la dirección de su Espíritu Santo. Por eso la palabra habla del Espíritu Santo como nuestro ayudador. Él está ahí para ayudarnos, hermano. Y saben, la mayor parte de los problemas que nosotros tenemos en la vida, no digo todos, pero la mayor parte de los problemas que usted enfrenta y que yo enfrento también es sencillamente porque queremos vivir de acuerdo a nuestros propios criterios, a nuestra propia forma de pensar, a lo que nosotros creemos o no creemos importante, cuando la realidad es que debemos depender de Dios en cada momento y en cada situación. Cuando no lo hacemos, así tenemos tantos problemas en la vida. Jesús mismo dijo en el Evangelio de San Juan, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta la importancia que tenemos de estar unidos al Señor, de vivir en esa dependencia y en esa comunión con Él? Tú no puedes enfrentar tu batalla, tú no puedes alcanzar victoria alguna si no vives en esa dependencia del Señor. Todo lo que necesitamos para cada día está en Cristo, hermano. Él es suficiente para nosotros. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Él. No está en los recursos de este mundo. No está en la sabiduría de este mundo. Está en Dios, nuestra provisión diaria. ¿No dice la palabra de Dios que si Él cuida de las aves del cielo, si Él viste las flores del campo, no hará mucho más por nosotros, hermano? ¿No lo dice así la Escritura? Nos enseña a depender de Él. Dios es el que provee nuestra dirección. Todos necesitamos dirección en la vida. No hay ninguna persona aquí que diga, yo no necesito que Dios me dirija. Si lo dice, estás muy ciego. No estás entendiendo la vida realmente. Todos necesitamos la dirección, la fuerza. Necesitamos la corrección de Dios, la restauración, la seguridad y tantas otras cosas más. Pudiera sacar una lista de todas las necesidades en términos espirituales y físicos que tenemos. Solo en Dios podemos encontrar eso. La Biblia dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Qué más? Nada me faltará. ¿Por qué en Él nada me faltará? Porque en Él están todos los recursos que usted y yo necesitamos. Y añade el Salmo 23, dice que Él nos dará el descanso, Él restaurará, confortará, guiará, nos dará seguridad y tantas otras cosas más que nosotros necesitamos. Esa es la razón por la que necesitamos depender de Dios. No estoy hablando de una iglesia, una congregación local determinada. Estoy hablando de Dios, hermano. No estoy hablando de una organización, de una religión. Estoy hablando de Dios. Necesitamos depender de Dios en todo momento. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. Tal vez tú te examinas a tu vida y dices, realmente yo he caminado más por mi capacidad que dependiendo de Dios. Quiero aprender a confiar y a depender de Dios. ¿Cómo puedo crecer en esa dependencia de Dios? Atienda lo que le voy a decir, porque estamos hablando de algo muy importante en nuestra vida, que es alcanzar victoria sobre nuestras luchas y nuestros problemas. No hay fórmulas mágicas, recuerde. No se trata de voy a recitar un versículo bíblico y las cosas se van a arreglar. Eso no es así, hermano. Y damos gracias a Dios por su palabra porque alimenta nuestra fe. Su palabra nos enseña, pero aquí no se trata de repetir versículos bíblicos como si fórmulas mágicas fuesen. Necesitamos depender de Dios, ya eso lo hemos entendido. Pero ¿cómo puedo crecer en esa dependencia de Dios? Desarrollando una relación de unidad, de amistad y de comunión con Dios. Se lo repito, desarrollando una relación de unidad, de amistad y de comunión con Dios. Usted dirá, ¿me puedes poner algún ejemplo práctico? ¿Hay alguna manera que me lo presentes que yo pueda entenderlo más fácilmente? Sí, hermano. Y usted lo ha leído cientos de veces en el Nuevo Testamento. El ejemplo práctico que encontramos es la relación que Jesús tuvo con sus discípulos o sus discípulos con Jesús. ¿Qué
¿Qué tipo de relación tenía el Señor con sus discípulos? Cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar una serie de cosas que se dará cuenta cómo ellos se relacionaban con el Señor. Por ejemplo, hermano, nosotros nos damos cuenta de que Jesús tenía una relación de amistad muy estrecha con sus discípulos. Durante 3 años que duró su ministerio público, un grupo de 12 hombres de manera especial, habían cientos que seguían a Jesús, pero 12 hombres de manera especial tenían una amistad muy estrecha con el Señor, que conocemos los 12 apóstoles, ¿verdad? O llamamos también los discípulos del Señor. Y no es que de vez en cuando los veía. No se trataba que Jesús era el conocido de Pedro o que lo había saludado en una ocasión determinada. No, había una relación estrecha al punto que Jesús le dice a ellos, ya ustedes yo no les voy a llamar siervos. ¿Cómo los iba a llamar? Amigos, dice la palabra. Jesús dijo, yo los voy a llamar a ustedes amigos. ¿Por qué? Porque compartían todo junto. Había una relación continua. Sus corazones se abrían mutuamente. Había una relación estrecha, una relación de amistad profunda, al punto que sus discípulos, sus amigos, estaban incluso dispuestos a dar la vida por el Señor Jesucristo. ¿Tienes tú esa clase de amigos que estarías dispuesto a dar la vida por ellos? Los discípulos no solamente estuvieron dispuestos, sino que dieron su vida. A excepción de Juan, que murió de vejez, el resto de los apóstoles murieron con una muerte violenta. Fueron perseguidos, ejecutados por haber creído en Jesucristo, por mantener su fe, por proclamar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué había entre ellos para que estuviesen dispuestos a dar su vida? ¿Qué es lo que hay en la vida de muchos creyentes hoy día que están siendo perseguidos en todo el mundo y están dispuestos a perderlo todo por amor a Dios? ¿Qué es lo que hay en esa gente? A veces a nosotros cuando no nos salen las cosas como nos gusta, ¿qué hacemos? Nos mosqueamos, nos enfadamos, incluso nos rebelamos contra Dios. Pero hay cientos, miles de personas actualmente, hoy día, que han perdido sus familias. Miles de personas que han perdido sus recursos, que han perdido sus casas, que han perdido todo, pero siguen cerca de Dios. Porque hay un conocimiento, una convicción clara en su vida de quién es Dios. Hay una relación de amistad con el Señor. Si vemos la vida de Jesús con sus discípulos, podemos seguir aprendiendo, y usted se da cuenta de ello, que siempre había oportunidades que los discípulos estaban preguntándole, oye Señor, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? Ellos estaban de primera mano viendo, preguntando, hablando, conversando con el Señor Jesucristo. En una ocasión incluso le dijo, oye Señor, enséñanos a orar, porque vemos que tú oras y nosotros queremos orar como tú. Enséñanos a orar, Señor. ¿Se dan cuenta? En esa relación estrecha, esa oportunidad para aprender, para hablar con Él, los discípulos no se ponían a cuestionar al Señor. No le decían, no, tú estás equivocado, tú no tienes razón con lo que estás hablando. No, ellos aceptaban su dirección, aceptaban incluso la corrección cuando el Señor los corregía. Porque no solamente la amistad significaba que te voy a decir lo que tú quieres oír. El Señor muchas veces los reprendía, los corregía, les daba enseñanzas y mandamientos. ¿Y ellos qué hacían? Aceptaban esas enseñanzas, aceptaba esas correcciones, aceptaba esos tirones de orejas que el Señor les daba por el bien de ellos. En esa relación nos damos cuenta incluso que cuando los discípulos tomaban decisiones o hacían algo, sus decisiones, sus acciones estaban condicionadas por algo, por las enseñanzas de Jesús. El maestro dijo esto, el maestro dijo que había que hacer aquello. El maestro, todo era el Señor. Lo que quiero que entiendan, hermano, es que hablamos de ese tipo de relación, de ese tipo de comunión que vemos reflejado en la vida de Jesús y sus discípulos. Igualmente nosotros hoy podemos desarrollar o crecer en esa dependencia de Dios cuando observamos cómo era la vida de ellos y también cómo puede ser la nuestra. Nuestra relación o nuestra dependencia de Él depende del tiempo que pasemos con Él. Los discípulos estaban constantemente con Jesús. Depende del tiempo que pasemos con Él meditando en su palabra, estudiando su palabra, orando, adorando. Todos esos elementos son necesarios de esa dependencia de Dios. Cuando buscamos su dirección a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿le preguntamos a Dios? Porque una señal de dependencia es, Señor, ¿qué quieres que haga?
Cuando tu hijo pequeño que está bajo tu control va a hacer algo, ¿qué es lo primero que hace? Se acerca a ti y te pregunta, mamá, papá, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ir a tal lugar? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a jugar con fulano? ¿Sí o no, hermano? Eso es así. ¿Por qué? Porque entiende, asume que depende de ti, que necesita tu autorización. ¿Hacemos nosotros lo mismo con el Señor? Cuando tenemos que tomar una decisión importante, nos acercamos a Él. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que haga esto? ¿Deje de hacer aquello? Buscamos su dirección, dependemos de Dios cuando cultivamos nuestra manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tratamos de ajustar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir a la voluntad de Dios. Y ustedes conocen ese famoso versículo de Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para que seáis más inteligentes? No. Para que comprobéis, para que puedan degustar, para que puedan saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dependemos de Dios cuando encaminamos nuestra vida de acuerdo a su enseñanza y no a los patrones de comportamiento que este mundo nos quiere forzar a creer o aceptar. Dependemos de Dios cuando nuestro interés se centra en agradarle a Él en todo lo que nosotros somos y hacemos, hermano. De esa manera nosotros crecemos en la dependencia hacia Dios. Me gustaría, si son tan amables, que vayan al Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Evangelio de San Juan, capítulo número 15. ¿Están ahí, hermanos? Bien. No vaya a ser que el frío los duerma. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos. Simplemente mantenga su Biblia abierta ahí. El concepto de la dependencia en Dios lo vemos, hermanos, reflejado en esta parábola de la vid verdadera. Del versículo 1 al 17 no lo vamos a leer todo ahora, pero vamos simplemente a resaltar una serie de cosas que es el fruto, es el resultado que sucede o que se produce en una vida cuando nosotros realmente dependemos de Dios. Y a través de este pasaje usted puede analizar, usted puede valorarse a sí mismo y decir, bueno, ¿estoy dependiendo de Dios realmente? Al leer este pasaje o nombrar ciertas cosas nos vamos a dar cuenta de ello. Del versículo 1 al 4, el Señor está explicando la importancia de estar unidos al Señor. Necesitamos tener esa relación de unidad con Él. Toda nuestra vida espiritual depende de esa unidad. Todo el fruto que pueda haber en nuestra vida, todo el cambio que se pueda operar en nuestra vida, toda victoria que podamos experimentar en nuestra vida depende de esa unidad con el Señor. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en el versículo número 5, dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que si nosotros queremos vivir una vida transformada, porque el fruto aquí tiene que ver con el carácter, tiene que ver con nuestra forma de ser. El fruto aquí tiene que ver con aspectos de nuestra vida que, vuelvo a repetir, tienen que ver con el carácter. Y todos necesitamos cambiar, todos. Alguno dirá, no, fulanito sí, no, todos, hermano. La Biblia dice que todos tenemos que crecer, asemejarnos ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, todos tenemos que crecer. La manera de hacerlo, ¿cómo es? Están unidos al Señor. Dice que uno de los frutos de las evidencias es que vamos a producir frutos, van a haber cambios, vas a tener una vida transformada. Tú puedes transformar tu vida en el sentido de cuando estás unido a Dios. Dios es el que realmente hace el cambio en la vida, pero depende que nosotros estemos unidos a Él, creciendo en Él, alimentándonos de Él, entonces nuestra vida va a ser transformada. No solamente eso, sino que vamos a tener la capacidad para perseverar y mantenernos firmes. Dice el versículo número 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. El que en mí no permanece. Pero el que permanece en el Señor, ¿sabes qué? La palabra nos dice que tendremos la capacidad, o va implícito en este pasaje, tenemos la capacidad de perseverar y mantenernos firmes. ¿Por qué muchas personas comienzan bien y a lo largo de X meses o X años dejan de caminar en el camino de la fe? No es que tuve problemas, problemas tenemos todos. No es que viví una situación difícil, situaciones difíciles las vivimos todos.
De acuerdo a lo que la palabra nos enseña, es cuando dejamos de alimentarnos, cuando dejamos de recibir de Dios, cuando dejamos de tener comunión con Dios, la tendencia, ¿sabe cuál es? A no perseverar, a abandonar, a dejar el camino. Todo depende en eso. Por eso es tan importante que entendamos este primer punto. Para alcanzar la victoria y para cualquier otra área de nuestra vida, necesitamos depender de Dios, vivir en esa comunión con Dios. El verso 8 nos enseña que Dios será glorificado a través de nuestra vida o a través de nuestro comportamiento. Dice, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que nuestra vida sea transformada, ¿sabe qué va a suceder? Va a glorificar al Señor. La gente te mirará y dirá, esa persona tiene algo diferente. ¿Cómo se nota que Dios está o que esa persona tiene una conexión con Dios? Porque mira cómo ha cambiado. Antes era de esta o de otra manera y mira cómo es ahora. ¿Qué ha pasado? No, dicen que está en una religión. No es la religión, es Dios operando en su vida, transformando en su vida. Y como dice la propia palabra, cuando vean vuestras buenas obras, ¿qué harán? Glorificarán al Padre. O sea que una vida de comunión, de dependencia hacia Dios o en Dios, va a generar que Dios sea glorificado, honrado en nuestra vida. No solamente eso, disfrutaremos del amor de Dios, eso lo dice el verso 9 y 10. El 11 nos habla acerca de que el gozo del Señor estará en nuestra vida. No lo vamos a leer todo porque el tiempo avanza. El verso 12 y 13 nos dice que podremos amar incluso con un espíritu sacrificado. Dice el verso 12, leámoslo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo yo puedo amar a una persona como Dios lo ama? Para mí eso es complicado, hermano. Pero Dios, mientras nosotros nos mantengamos, nos unamos, estemos recibiendo de Dios, Dios nos va a dar la capacidad para hacer lo que Él dice que podemos hacer. Podemos amar. Incluso, dice la palabra, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es un amor sacrificado, un amor sacrificial. Dios nos capacita en esa unión con Él. Podemos amar de una manera sacrificial. ¿Qué significa esto? Aunque tengamos que sufrir. Por eso muchos, miles de hermanos nuestros en la fe están sufriendo hoy en día. Como dije anteriormente, lo han perdido todo, no tienen nada. Están siendo perseguidos, huyendo de un lugar a otro. Algunos están encarcelados, están siendo torturados en otros lugares. ¿Qué los mantiene? ¿Por qué ese sacrificio? O se mantienen de esa manera sufriendo por amor a Dios. Y Dios le da la fuerza para que ellos puedan sobrepasar o sobreponerse a todas esas situaciones. Por eso digo, podemos amar hasta con un espíritu sacrificado. Podemos obedecer, podemos disfrutar de la amistad con Dios. Nuestras oraciones son contestadas. Eso es donde lo dice del verso 14 al 16. Usted lo puede leer tranquilamente en su casa. Y tendremos incluso la capacidad en esa unión con el Señor, en esa dependencia de Él, vamos a tener la capacidad para soportar el ¿qué? El rechazo, el menosprecio, la burla. Pero eso es posible, sí. Podemos soportar eso. ¿Por qué? Porque de Dios nos suministra la fuerza, la vitalidad y todo lo que necesitamos para hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. La palabra clave de este pasaje, hermano, de todo estos versículos del 1 al 17, la palabra clave es permanecer. De hecho, se repite en varias oportunidades, el que permanece en mí, etcétera, etcétera. Se repite en varias oportunidades en este pasaje. Y esa es la palabra clave, permanecer. ¿Qué significa eso? Una continua relación de dependencia de Dios. ¿Me escuchó? Una continua relación de dependencia de Dios. Dependencia porque Él se presenta en esta parábola como la vid verdadera y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. ¿De dónde recibe el pámpano todo lo que necesita para crecer y para dar fruto? De la vid. Cristo es la vid, Cristo es la fuente de donde nosotros recibimos todas las cosas que necesitamos para poder vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Por eso debemos estar conectados, dependiendo de manera constante en nuestra vida de Él,
para nosotros poder vivir la vida cristiana, enfrentar a nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras dificultades, dar testimonio de Él y tantas otras cosas. Es el primer punto. Y segundo punto, hermano, importante que usted lo tenga presente. El primero, ¿cuál era? Caminar y vivir dependiendo de Dios, ¿cierto? El segundo es, no te apartes de la dirección de Dios en ningún momento. No te apartes de la dirección de Dios en ningún momento. Y vaya moviendo su Biblia nuevamente al libro de Jueces, capítulo 7 y capítulo 6. En nuestro camino, hermanos, por alcanzar la victoria en nuestras luchas particulares y en nuestras batallas, ¿saben qué va a pasar? En ese camino nos van a salir al encuentro personas, nos van a salir encuentro ideas, sensaciones, nos van a salir encuentro emociones que tratarán de tomar el control de esa situación. Por ejemplo, cuando usted esté viviendo una situación determinada, probablemente se acercarán personas que le dirán, yo en tu lugar haría esto o haría lo otro. ¿No le ha pasado eso en alguna ocasión? Yo en tu lugar haría esto. Pero luego por otro lado aparece su corazón y su mente que le dice, mejor no hagas nada de eso. Yo haría lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestra mente, la Biblia dice que son engañosos, también se meten en la ecuación para tratar de hacer algo. Y por otro lado, a veces aparece o nos encontramos con la presión del contexto en el que vivimos. ¿Qué significa eso? El contexto, la situación de nuestro problema, ya sea un problema familiar, sea un problema económico, sea un problema laboral, hay una situación particular ahí. Y esa situación ejerce una presión. Y cuando uno nos dice, haz esto, haz lo otro, cuando nuestro corazón nos dice, no, haz lo contrario, a lo mejor nuestro contexto nos dice, no hagas nada, deja las cosas como están. Y te formas un lío en la mente. Y no sabes qué hacer porque uno te dice una cosa, tu corazón te dice otra cosa, tu mente te dice otra cosa. La presión de la situación te dice otra cosa. ¿Qué hago? Busca la dirección de Dios. Deja que sea Dios quien te dirija. Ni tu mente, ni tu corazón, ni el consejo de otro, por muy bueno que sea. Uno lo escucha, pero luego hay que discernir ese consejo a la luz de la palabra de Dios si se ajusta a la voluntad de Dios. No permitas que sea tu contexto particular, la circunstancia que está viviendo, la que te presiona a hacer las cosas. Debemos buscar la dirección de Dios, que sea Dios quien nos dirija en medio de esa lucha para nosotros poder alcanzar la victoria. Miren, la dirección de Dios, hermano, estuvo presente en cada momento de la batalla que Gedeón tuvo. La dirección de Dios estuvo presente en cada momento hasta conquistar la batalla, hasta conquistar a sus enemigos. Gedeón no permitió en ningún momento que el pánico a los madianitas, porque, hermanos, había que verse en esa situación. 135,000 soldados desplegados en un valle ahí, esperando la orden para ir a atacarte, para ir a quitarte toda la comida, para matarte, para destrozarte la vida. Dígame usted si en esos momentos uno no siente cierto temor que van a acabar con nosotros, que van a aniquilar nuestra nación, que van a acabar con nuestra familia. Pero Gedeón no permitió que ese pánico, ni la presión de la necesidad, porque no tenían comida, no tenían nada. La Biblia dice que ellos se habían empobrecido en gran manera. Él tampoco permitió que la presión de la necesidad, de la circunstancia, o que otras personas lo alejaran de algo, ¿de qué? De la dirección de Dios, de lo que Dios le había dicho. Muchas veces nosotros sí cedemos. Dios dice una cosa en su palabra, pero nosotros hacemos otra. Dios dice una cosa en su palabra, pero preferimos hacer caso a nuestro corazón. Queda hasta romántico. Haz lo que sienta tu corazón. No, cuidado, que eso es un mentiroso. Debemos buscar la dirección de Dios y no apartarnos de esa dirección. Mire, desde el momento que apareció aquel profeta, recuerda que el pueblo clamó a Dios porque estaba siendo oprimido. Entonces, ¿quién fue el primero que apareció en escena? El profeta. Y le dijo, ustedes están así porque han obedecido a Dios, desobedecido a Dios. Luego apareció el ángel de Jehová y tuvo un trato especial con Gedeón. Desde ese momento hasta el final de todo, hasta la victoria sobre los madianitas, pasaron muchas cosas en el camino. Dios trató de manera personal con Gedeón, ayudándolo, cambiando, transformándolo. Dios
utilizó a Gedeón para derribar los dioses paganos que se habían levantado en la nación. Dios utilizó a Gedeón también para que se levantara o se restaurara el altar de Dios. Dios lo guió a seleccionar 300 personas en lugar de 32,000 que tenía al principio, 300 personas para que pelearan la batalla, para luchar contra aquellos soldados madianitas. Dios le dio una estrategia para que pudiera derrotar a los enemigos. Dios le dio la fortaleza para perseguirlos hasta obtener la victoria. Pero toda esta serie de cosas fueron precedidas por algo que la Biblia dice. ¿Qué es ese algo? Lo encontramos en el capítulo 6 de Jueces, y ese algo es: Jehová dijo. Jehová dijo. Y Jehová dijo, y hasta 11 veces en el capítulo 6 y 7 dice la palabra: y Jehová le dijo, y Jehová le dijo, y Jehová le dijo. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 6 de Jueces. Dice: el ángel de Jehová se le apareció, ¿y qué? Y le dijo. Verso 14 del capítulo 6 dice: y mirándole, Jehová le dijo. Verso 16, Jehová le dijo. Verso 20, entonces el ángel de Dios le dijo. Verso 23, pero Jehová le dijo. Verso 25, esa misma noche le dijo Jehová, y así sucesivamente hasta 11 veces. ¿Se da cuenta? Jehová le dijo, etcétera, etcétera. Cada una de estas expresiones, ¿sabe qué es lo que nos enseña? Cada una de estas expresiones denota que cada paso que dio Gedeón lo dio con la dirección de Dios. Jehová le dijo: haz esto. Entonces Jehová le dijo: haz lo otro. Jehová le dijo, así sucesivamente. Gedeón, cada paso que dio fue bajo la dirección de Dios. Y eso nos lo confirma la palabra en el versículo 27. Dice la palabra, se lo leo yo, Jueces 6:27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No puedes apartarte de la dirección de Dios, de lo que Él te enseña, si tú quieres superarte en la vida, si tú quieres avanzar, si tú quieres conquistar tus batallas y alcanzar tus victorias. Tienes que depender de Dios. Él es la fuente de toda bendición, toda sabiduría, todo conocimiento, todo lo que tú y yo necesitamos está en Él, no en otro, no en ningún hombre, no en ningún gobierno, no en ningún poder que pueda haber en este mundo, solo está en Dios. Y la segunda cosa, no podemos desprendernos o dejar a un lado la dirección de Dios. No puedes apartarte de la dirección de Dios. ¿Cómo sabré que Dios me está dirigiendo en medio de la batalla? Mire, y estoy llegando casi al final. ¿Cómo sabré que Dios me está dirigiendo en medio de mi batalla? Escúchame bien, si tú vives, si yo vivo en una dependencia de Dios, como ya hemos hablado, y esa dependencia de Dios por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la obediencia, por medio de la meditación de lo que Él dice, si tú y yo vivimos en esa actitud, no ocasionalmente, no una vez al mes yo leo algo en la Biblia, no una vez al mes hago una oración, no una vez al mes, no, de esa manera no. De una manera constante. Si vivimos en esa dependencia de Dios o en Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a oír la voz de Dios. Vas a oír la voz de Dios. Dios se hará oír, no te preocupes. Dios se hará oír y tú vas a saber discernir e identificar la voz del Señor, así como Gedeón la escuchó. Hemos repetido y por 11 veces dicen estos dos capítulos: y Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová le dijo esto y le dijo lo otro. Dios hablando, Dios dando la dirección. ¿Sabes? Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice la palabra. Dios sigue hablando. La diferencia es que no todos escuchamos a Dios. Estamos inmersos en otras cosas, estamos embuidos en buscando esto, buscando aquello y no buscamos a Dios. Por consiguiente, no podemos escuchar la voz de Dios. Pero si vivimos en esa dependencia, en esa unidad con Él, siempre cerca de Él, Dios se hará oír. Despreocúpate, Dios te va a hablar y tú vas a poder discernir su voz. Tú vas a poder escuchar su voz y no estoy diciendo que vas a oír una voz tipo trompeta en el oído, no estoy hablando de eso.
Dios hablará a tu mente, Dios hablará a tu corazón, Dios te hablará a través de la palabra. Tú vas a sentir la seguridad, es Dios quien me está hablando. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hablar con Él, porque todos los días hablo con Él, escucho su palabra, he aprendido a escuchar su voz. Por eso es importante la dependencia. Jesús dijo en la parábola del buen pastor en Juan 10, dice, sus ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. A mí alguien me llama por teléfono de cualquier parte del mundo que no conozca, lo saludo, hablo con él o él habla conmigo. Si yo no vuelvo a hablar con esa persona hasta dentro de 3, 4 meses, me tiene que recordar, oye, yo soy fulanito, ¿te acuerdas? Que hace 4 meses te llamé por teléfono. Ah, vale, sí, me suena. Sí, me acuerdo un poquito. No identifico su voz al momento, sin embargo, si mi mujer me llama mi hijo, me llama cualquier persona con la que yo me relaciono continuamente, ¿sabes qué? Yo identifico su voz. Yo sé quién me está hablando, no necesito preguntar, ¿tú quién eres? Recuérdame a ver, porque es que ahora mismo no me viene a la mente. No, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a escuchar su voz. Hermanos, Dios se hará oír y tú podrás discernir su voz. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? De que Dios me hablará por su carácter. Dios es fiel, verdadero y justo. Y si Dios dice, clama a mí y yo te responderé, Dios lo hará. Puedo estar seguro de que Dios me hablará por su carácter fiel, por su carácter verdadero y por su carácter justo. Puedo estar seguro que Dios me hablará, ¿por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios no dice una cosa hoy para hacer otra cosa diferente mañana. Si Él dice, yo voy a hablar contigo, Él hablará. Si Él dice, yo voy a escuchar tu oración, Él la va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios te va a hablar porque Él te ama. A pesar de Dios nos ama, hermano, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro fallo, a pesar de nuestras caídas, Dios nos sigue amando con un amor eterno, dice la palabra. Y porque Él te ama, Él te habla a tu vida y tú vas a poder escuchar tu voz. Tan importante, hermanos, era para Gedeón la dirección de Dios. El que Dios dirigiera, el que Dios controlara, el que Dios le diera sus instrucciones, que cuando acabó todo, cuando se acabó la batalla con los madianitas y habían alcanzado la victoria, ¿sabe qué quería hacer el pueblo? Ponerlo como jefe, vamos a decir como rey sobre toda la nación. ¿Qué piensa usted que dijo Gedeón? Oh, bueno, eso sería bueno, estaría bien. No, eso no fue lo que dijo. Mire lo que dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 23. Dice, verso 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Porque él era consciente de quién era el que tenía que reinar y gobernar, no solamente en la vida de cada uno de ellos, sino en toda la nación. Dios, la dirección de Dios en todo momento. Miren, son muchas las cosas que nosotros podemos aprender a través de esta historia del libro de Gedeón, pero la verdad que debe prevalecer es esta, hermano. La historia es larga y pudiéramos seguir hablando muchas semanas más sobre esto y aprender grandes lecciones para nuestra vida. Pero lo más importante que prevalece en toda esta historia es lo que dice Proverbios 21:31, que dice así, Jehová es el que da la victoria. Eso es lo que dice la palabra. Jehová es el que da la victoria. Él es el que realmente pelea por nosotros, hermano. Dios es el que nos da la victoria. Por eso recuerda que para alcanzarla en tu propia vida, debes centrarte en vivir una vida de total dependencia de Él por medio de nuestra relación espiritual con el Señor. Y número 2, no debes dejar que nada ni nadie te aparte de esa dirección que Dios te da. No te apartes de eso en ningún momento. ¿Sabes por qué? Porque ese fue el problema del pueblo de Israel. Cuando estaban bien, comenzaban a apartarse de Dios y terminaban otra vez viviendo bajo opresión de algún ejército o de alguna nación enemiga y pagana que los esclavizaba, que los atormentaba, que los mataba, que les quitaba toda la comida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se apartaban de Dios. Mientras permanecían siguiendo la dirección de Dios,
mientras dependían de Dios, teniendo una vida espiritual en medio del pueblo de adoración, de obediencia y de comunión con Dios, las cosas funcionaban. Cuando eso no estaba, venía una decadencia al pueblo. La dependencia de Dios, y con esto termino. La dependencia de Dios, escuche bien, grábeselo, no evita los problemas. Depender de Dios no significa que tú no vas a tener problemas. Depender de Dios no evita las dificultades. Depender de Dios no evita que hayan conflictos, que haya momentos dolorosos en la vida, incluso que haya algún trauma en nuestra vida. Depender de Dios no evita eso, pero depender de Dios garantiza la victoria sobre eso, hermano. Depender de Dios garantiza la victoria sobre esas situaciones. ¿Qué significa eso? Que si en medio de todo eso yo dependo de Dios, el propósito de Él se cumplirá en mi vida. La voluntad de Él se cumplirá en mi vida. Lo que Él tiene diseñado para mi vida se va a cumplir, a pesar del problema, de la dificultad. Por eso digo, depender de Dios no significa que se te van a acabar los problemas. Significa que Dios te va a dar la victoria sobre esas situaciones. Amén, hermano. Por eso dependamos de Dios. Dependamos de Él, hermano. Y si tú te examinas tu vida en esta mañana, lo cual te animo que lo hagas, si examinas tu vida, tú podrás darte cuenta, no hace falta ser muy listo para ello, porque cada cual conoce su propia vida. Si tú examinas tu vida, vas a percatarte si realmente tú estás dependiendo de Dios o no estás dependiendo de Él. Si